Ok, buenos días, abogado Paul de San Black, ¿me escucha? Buenos días, Nelson. Un saludo a usted y a toda la audiencia de Hablamos Fuerte. Gracias por el... Gracias, gracias por estar con nosotros, parlamentario andino. Es muy bueno conocer de parte de ustedes principalmente lo que piensan y analizan de la situación que hoy vive. Y quiero empezar con la pregunta que puse en el programa. ¿Es necesario el alza del IVA, Paul, para salir de la crisis en que estamos ahora? Me parece que es una medida que afecta más que nada al sector obrero, a la clase media, pero sobre todo a la clase más pobre. Recordemos que es un impuesto al consumo, ¿no? No es a las Claro, ganancias. Hay aproximadamente 7 millones de personas que viven con 3, $4 al día, que no tienen para ahorrar, la plata que tienen la utilizan para el consumo claro. y que van a ser los más afectados. Hay otras medidas, estuve escuchando el otro día en la Cámara, no me acuerdo si era de industrias o de empresarios, que proponían incrementar el IVA, inclusive hasta el 18% a todos los productos importados para equilibrar la balanza fiscal, que me parece una medida buena. También acordémonos que hay empresas que en la pandemia tuvieron ganancias extraordinarias, los Claro. supermercados, las empresas de telecomunicaciones. Eso es un punto que no se está discutiendo, la renovación de los contratos con las empresas como Claro, Movistar, Claro. otras, ¿no? No se habla Yo de creo eso, solamente se encierran en el tema del IVA. Paul, ¿por qué productos que importados no causaría problemas a la gente, a la clase pobre o a la clase media para abajo? no sería tanto el impacto, ¿ya? Como por ejemplo a los productores nacionales. Ok, Equilibraríamos la balanza fiscal en el sentido de que no tendríamos que estar entre el dinero que sale y el dinero que entra, ¿no? Recordemos que tenemos un desequilibrio en ese aspecto y creo que eso no afectaría tanto más que nada al productor nacional. ok, eso podría ser una alternativa, aunque no sé si eso Podría. es, claro, no sé si la alternativa que se habla también es del impuesto a la banca, que también genera bastante comentario. ¿Qué piensas de esto? ¿Es importante? Y también sobre la postura del presidente que dijo que al final podríamos hacer el tema mixto, un punto permanente y dos durante un año, y hablaba del 13% ya de manera permanente. Yo estoy de acuerdo con que se le incremente el impuesto a la banca, ¿no? Con que se incremente el impuesto a la banca. Recordemos que hace 20 años la banca viene teniendo utilidades extraordinarias y son de los sectores que más han ganado en estos tiempos, ¿no? Así Entonces, es. si vamos a apoyar los ecuatorianos, la clase obrera, la clase media, los más humildes, los que más ganan también tienen que ir apoyando, ¿no? En este caso, los bancos también tienen que hacer lo suyo. Ahora, con la propuesta que sale de la Asamblea, que es diferente a lo que propuso el presidente, que es solo incrementar un punto porcentual de manera permanente y dos por 3 años, me parece, creo que hay bancadas que no están de acuerdo en eso, ¿no? En el caso, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano no están de acuerdo en eso y hasta este jueves creo que si no se aprueba va a pasar por el Ministerio de la Ley y eso ya es potestad del Ejecutivo, ¿no? Pero hay Más allá formas de de que no pase por el Ministerio de la Ley. ¿O no hay forma? Yo creo que sí hay forma. ahí, según lo que está, yo creo que va a pasar, ¿no? Por el Ministerio de la Ley se va a aprobar, va a ser, yo creo que sí se va a aplicar por el Ministerio de la Ley. Es decir, nos van a clavar el 15%. Nos van a clavar el 15%, ya eso para mí está más que O claro. sea, dentro de lo que usted analiza, Paul, de las votaciones y en los escenarios que existe, cuando no existen los votos, cuando no se da, está la potestad de que vaya por el Ministerio de la Ley, a menos que, asumo yo, un informe de minoría sea aprobado, o no es ese camino también probable, porque si hay un informe de minoría y se aprueba en pleno, ya ahí cambia la cosa, ¿o no? Tengo entendido que hay propuestas que se van a plantear recién por Sí. parte de los diferentes, de las diferentes bancadas. No hay. Por eso es que hay que esperar hasta el día jueves a ver qué propuestas existen y en base a eso se tomará una decisión, tengo entendido. Pero Ahora, hasta la presente fecha no hay ninguna propuesta. claro. Y desde el Parlamento andino, ustedes, ¿qué acciones toman? ¿Qué movimientos podrían hacer? ¿Qué logran para tratar un poco de, no sé, adelantarse un poco a las consecuencias? Porque, y le consulto a usted, Paul, si llegara a pasar por el Ministerio de la Ley y se efectiviza lo que quiere el gobierno, que es los puntos elevados al 15,
permanentemente, ¿podría existir alguna reacción social o la gente diría, pues bueno, ya, gracias? A ver, hay que tomar en cuenta la crisis de inseguridad que estamos viviendo, que eso a la gente sí le está afectando bastante. No pueden salir a trabajar, los negocios están siendo vacunados. Vimos todo lo que pasó hace pocos días con la declaración de guerra que nos plantearon los grupos del crimen organizado. Y en ese sentido la gente dice, bueno, ¿qué otra medida podemos tener? Hay que apoyar. O Ajá. sea, en ese sentido creo que hay una posición de la sociedad que dice apoyemos, pero apoyemos para la guerra o vamos a apoyar para superar la crisis o para que se paguen los sueldos. Ahí hay otro sector de la sociedad que dice, ¿dónde está el plan? Ujú. ¿Cómo se van a ejecutar esos recursos? ¿De qué manera se van a proyectar en beneficio de la sociedad? Y no para pagar sueldos o para pagar los desfases económicos que tiene ahorita el país. Ujú. Claro, porque principalmente fue esa la cuestión cuando en un momento determinado el ministro de Economía dijo, no, es que necesitamos plata para pagar los sueldos y por eso es necesario aumentar el IVA. Entonces, sí hay una especie de incongruencia con esto. Usted hablaba, abogado, sobre el tema de la inseguridad y es cierto, hace una semana mataron a un fiscal, pero estamos tan insensibles en este país que nos olvidamos. Hace 2 días personal de la Fiscalía salió a hacer un plantón porque reclaman de que la fiscal general, lejos de apoyarlos, los amenaza, los persigue y los cambia a cantones. Vemos que hay inseguridad, vemos todavía acciones, pero el gobierno nos dice que ya está todo bien, que básicamente le hemos ganado la guerra al terrorismo. Le consulto, abogado, ¿usted cree que realmente ya en menos de un mes hemos recuperado la paz en este país? Antes de estar en el Parlamento yo ejercía la profesión y sigo manteniendo contactos con algunos fiscales y el comentario es ese, el generalizado, ¿no? No tienen algún tipo de seguridad por parte de la policía. A veces la misma policía es quien los vende a los fiscales. Está A todo ver. patas arriba en nuestro país. Inclusive los jueces de anticorrupción, que son los que van a conocer todos los casos respecto de estos criminales importantes en esta declaración de guerra, pedían que haya más resguardo por parte de la policía y del Ujú. ejército. 15 jueces de hecho, estaban haciendo la solicitud por vía de redes sociales y ahí se ve, ¿no? Que no tienen la debida seguridad para estas personas, sus familias, que Ujú. a veces les toca, póngase usted en el caso del juez o del fiscal, que viene uno de estos criminales Claro. tan poderosos, con tanta plata, y le dice, ¿sabes qué? O me sentencias en esa forma o sigues el proceso de esta forma y te doy tanto, o si no se muere tu mamá, hasta el perrito. Entonces, ¿qué Ujú. tiene que hacer esa persona que encima no tiene respaldo del Ejecutivo ni de ninguna autoridad por parte del Estado? ¿Qué puede hacer esa persona? Acceden en muchos casos, ¿no? Esto es estructural, Ujú. mi querido Nelson. Esto es estructural. Hay que acabar con esto de raíz y el problema fundamental creo yo que es la corrupción. El Ujú. delincuente de cuello blanco es el que produce todo esto desde arriba para abajo. Pero no hay consecuencias, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos que siempre se busca echarle la culpa a los gobiernos pasados, pero pareciera que aquí el gobierno pasado siempre es Correa, ¿no? Siempre es Correa. Parece que nunca existió aquí Moreno, no existió Lazo. Veíamos cómo hicieron túneles, creo que en la cárcel de Cuenca, si no me equivoco. Y como usted decía, abogado, pero eso no lo hacen solitos como locos. Pues eso tienen que tener la venia de las autoridades. Yo ya no me creo el tema de que decomisan armas. A mí me fastidia cada vez que sale decomisamos cuchillos y armas y encontramos. Yo digo, sí, pero ese es un cuento de toda la vida. De verdad quiero creer que este gobierno sí vaya a tener un efecto duradero en el tiempo. Pero no hay consecuencias, abogado. Siempre es, o sea, siempre el anterior es Correa, no es Lazo ni Moreno. Acá tenemos un problema que es de refundacionalismo crónico recurrente. Cada gobernante que viene cree que va a refundar el gobierno, el Claro. Estado, ¿no? Y todo lo que hizo el anterior está mal. Y Ujú. no es así. En el gobierno del presidente Correa se hicieron muchas cosas bien. Yo recuerdo lo que era antes de Correa y con Correa, y evidentemente se hicieron muchas cosas bien. También han existido muchos errores y eso tampoco lo podemos negar. Claro. Pero los gobiernos que siguieron, ¿no? En vez de eh, asegurar que lo que estaba bien hecho, de fortalecer las instituciones que trabajaban de manera adecuada, ¿no?
las tiraron abajo y dijeron, no, ahora vamos a hacer esto y vamos a manejar otra estructura del Estado. Y de ahí vino otro y dijo, no, esto no está bien y lo que hizo el anterior y el anterior está mal y volvemos a refundar el Estado. Y así pasamos de gobierno en gobierno y ahora se está viendo exactamente lo mismo. También. Entonces, ¿cómo podemos tener unas instituciones fortalecidas si cada que viene un gobierno cambian a todo el personal, cambian a todas las personas que ya conocen sobre cómo manejar ese sistema, ¿no? Ujú. Ese es el problema que tenemos en el Ecuador, no tenemos Y, instituciones sólidas. y otra cosa que, por ejemplo, también nos acabamos de enterar esta semana, el desmantelamiento de la UAFE, por ejemplo. La UAFE, que yo no sé cómo querían luchar contra el lavado de activos, desmantelando la institución que específicamente analiza el tema de los movimientos bancarios. Y resulta que durante todos estos años, desde Moreno y Lazo, nunca se mencionaba el fortalecimiento de la UAFE. Incluso Diana Salazar, que es actual fiscal, fue directora de la UAFE antes de ser fiscal general y tampoco hubo ese reclamo. Siento que no hay ese reclamo necesario e importante y hoy recién con Noboa nos estamos enterando de ese desmantelamiento. Entonces, ¿crees, Paul, que hay algún indicador que realmente nos pueda asegurar que Noboa vaya por buen camino o estamos viendo más de lo de siempre? Hay cosas, como te digo, hay cosas positivas, pero también hay cosas que no comparto con el presidente actual. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, al inicio de su gobierno que se le haya escapado dos de las monedas de cambio, por ejemplo, Fito y Pico. Eso es raro, ¿no? Ellos no podían haberse escapado nunca. Ellos tenían que haber sido resguardados para decirles, bueno, a los que van a atacarnos, pues bueno, a que ustedes vienen cerrados, no salen a la luz, no ven la luz del día si es que me vuelven a atacar. Lo que hizo más o menos Bukele en El Salvador, ¿no? Pero ahora vemos que ellos se escaparon, que están afuera libres, manejando recursos y generando lo que han generado. Así que eso no es que ahora se tomó una medida importante declarando la guerra y que se está recuperando el país. Pero se le fue Sí, uno de los duros. fue reactivo, no fue preventivo. Entonces Ah, eso es sí. lo que pasa en el país. Entonces nosotros no tenemos medidas preventivas y siempre estamos reaccionando a lo que pasa en vez de prevenir lo que va a pasar. Eso por ahí creo que es algo que no lo veo tan positivo. Bueno, después tomó medidas importantes como la declaratoria de guerra, que es lo que le tocó ya en última No. eh, reaccionar de esa manera, pero bueno, ahora estamos como Pero estamos. Paul, perdón que te interrumpa en este punto porque me parece importante, pero parece ser, y eso quisiera que tú de pronto desde tu pericia lo analices, pero parece ser que eso a la gente no le importa. ¿A qué me refiero? A que estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, pero nadie le pregunta eso a Noboa. Hace poco tuve una entrevista de las más aburridas y nadie le preguntaba precisamente sobre eso, porque me parece que es lo más importante. Se le escapa el capo de capos, aunque dice él, no sé si con el afán de desmerecer, diciendo que no, que Fito no es como lo pintan. Ok, si Fito no es el duro, y hay otro más sobre Fito que me imagino que también estamos peor porque se le está yendo el de menor rango o el de rango medio. Entonces, pero parece que eso no importa. ¿En qué sentido? En que hay una avalancha de trabajo que hace la policía, el ejército, que me parece bien, correcto, bacán. Y luego la gente dice, ya está, ahí está. Y hay los números, le dan buenos números al presidente. Y luego está todo bien y lindo, hermoso, y va a España y dice, hemos ganado la guerra. Pero se le fue Fito, se le fue Colompico, se le fueron 40. Y a uno le puede quedar la duda de, ok, ¿y entonces qué? ¿Esto es una moneda de cambio? Déjame ir y luego te dejo hacer tu show. No sé. No, más bien al contrario, perdió la moneda de cambio para mí. Y de Ok. hecho, de lo que tú comentas, estaba yendo el otro día en un taxi, ¿no? Uh-huh. Y siempre conversar con la gente. Le preguntaba al taxista qué es lo que piensa y me dices, no, sí, por lo menos ahora ya estamos viendo una acción, o sea, se sienten contentos porque ven que alguien ya por lo menos está tomando cartas en el asunto. Claro. Si lo comparamos al presidente actual, con Lazo, escucha, Chuti. cualquiera, puta, una maravilla, una lumbrera. Claro. Entonces, claro, estamos viendo la reacción de lo que teníamos frente a lo que tenemos y todo el mundo dice, frente a lo que tuvimos, pues esto es una maravilla, Claro, ¿no? claro, claro, claro. Hay que hacer una autocrítica, un análisis de
y yo le comentaba a él sobre el IVA, le decía, sí, sabe que le va a afectar a usted. Dicen que el IVA no va a subir para los productos de la canasta básica, pero para elaborar un pan hay productos que sí le va a Te subir el IVA y sube, por te va a sube. subir. Entonces, usted le sube un punto porcentual a un producto, que ese producto hace que en otro producto y se sube inmediatamente Sí, todo. sí, sí, sí. Entonces ya se hace reflexionar a la gente y ya toma conciencia de lo que realmente está pasando. Y pues, a ver, ojo, hay que tomar medidas, sí, pero si vamos a apoyar todos, apoyamos todos, tanto los trabajadores de la clase media, pero también los que más tienen. Claro. El impuesto a la salida de divisas también tiene que ser focalizado para no afectar al comercio, porque hay que también fortalecer al empresario, al emprendedor, darle un ecosistema para que se pueda desarrollar y que se generen plazas de empleo, ¿no? Esto no hay que tampoco ser extremista de un lado ni tampoco del otro, pero Claro. Me hay parece que ver cómo correcto. se va a manejar el presidente. Sí, me parece bien el tema este de los extremos, porque sí, me pareció exageradísimo que a los 4 días salga a decir el presidente que ganamos, ¿no? Douglas Rodríguez, gracias, si ganamos la guerra ya se van los colonizadores. Nos enviaba un mensaje Douglas, gracias por estar con nosotros. Paul, decía alguien en esta semana justamente que la vara está tan baja, Moreno y Lazo la dejaron pero tan baja que cualquier cosita que haga Noboa iba a ser extraordinario y efectivamente es lo que acabas de mencionar tú. No digo que esté mal, digo, está muy bien. Y efectivamente ver, por ejemplo, al ejército entrar y cortarle el cable del internet, una cosa tan básica que no lo pudo hacer Moreno, no lo pudo hacer Lazo. Y también mandar a pintar, coger el control y pintar las paredes. O sea, una cosa tan básica que no lo pudieron hacer. Hoy vemos al presidente que lo hace. Ahora, la pregunta ¿es duradero esto o es un parche? Porque no se está atacando lo estructural que es la generación de empleo, ¿verdad? La inversión pública, no sé si inversión extranjera en algún momento, no se está moviendo la economía, Paul. Desde ese punto de vista, ¿esto es lo mejor o es un parche? A ver, es el comienzo. Vamos a ver cómo se desarrolla. Con seguridad puede venir la inversión extranjera, la gente va a tener un mayor ánimo de invertir, Con seguridad, claro que sí. seguridad. Si no tenemos seguridad y sabemos que vamos a abrir un negocio y nos van a vacunar, entonces para eso no abro. Si quiero abrir, por ejemplo, un restaurante y sé que no me van a abrir, no me van a dejar abrir sino hasta las 11 de la noche y encima voy a tener vacunadores, por favor. No, o sea, primero tenemos que tener seguridad y luego, pues, una vez que, y no solo seguridad, me refiero no solo seguridad al tema de la delincuencia, la seguridad jurídica, Nelson. Claro. Aquí solo hay seguridad jurídica para el que tiene plata. Chica, El terrible. pobre ese no tiene seguridad jurídica. Los grandes capos, esos están tranquilos en sus casas. Los pobres están en la cárcel. Ahí hay que atacar. Sí, sí, Y, y sí, la, sí. y la justicia selectiva Uh-huh. para unos, pero para otros no. Uh-huh. Ese es un problema gravísimo, Paul, porque, Es por ejemplo, una vez que tenemos la seguridad jurídica, uh-huh, otro de los problemas es la falta de inversión en educación. Prohibir, niños no pueden estar en la calle pidiendo caridad, trabajando, el trabajo infantil tiene que ser abolido, los niños tienen que estar obligatoriamente en las escuelas, pero se perdió educación eso. gratuita de calidad y de calidez, Uh-huh. enfocada a la tecnología de la información y el conocimiento, yendo a la cuarta revolución industrial. Cuando pensemos más allá de nuestras narices, ahí vamos a evolucionar como país. Mientras tanto, ¿cómo? Si tenemos los niños sin educarse y esos niños pobres que no tienen las oportunidades que el Estado le debe proporcionar, después son captados por las bandas de crimen organizado que no Totalmente, tienen herramientas, por favor. Y totalmente, no solo educación formal, que es matemática, esto es no formal, cívica, ética, valores. Por favor, totalmente. eso para nuestro país. Es un tema estructural, Paul, como lo mencionas, estoy totalmente de acuerdo, pero no se menciona, no se habla y caemos en la mediocridad, pero me gustaría entender un poco eso como sociedad, porque aunque suene horrible, sí es mediocre conformarse con poco. Y siento que nos estamos conformando como sociedad. Siento que como sociedad estamos diciendo, gracias presidente, listo, me paseó un tanque por ahí, pero nos olvidamos del resto. ¿A qué le atribuyes, Paul, que como Otra, sociedad no caemos en cuenta de otra, eso? otra de las cosas, por ejemplo, es que claro, el impacto que tuvo lo que pasó la semana pasada, todo el mundo dice, bueno, ya salieron las Fuerzas Armadas, ya ganamos, y claro, eso es un impacto positivo ante la opinión pública. Pero, Claro. por ejemplo, no nos olvidemos
de que el presidente en campaña dijo que no iba a explotar el Yasuní, de que iba a dejar el petróleo bajo tierra, de que eso era una idea de personas de los cavernícolas. Hasta hizo TikToks burlándose de las personas que estaban a favor de la explotación del Yasuní. Y ahora quiere prórroga Yasuní. Por favor, seamos Claro. coherentes con lo que decimos. Ahí se demuestra si una persona tiene palabra o no tiene palabra. Y él sabía cómo estaba el país. Porque si se lanza una persona para presidente, es porque sabe las condiciones, ha estudiado previamente la situación del país y sabe qué es lo que se le viene y cómo va a atacar Claro, o a enfrentar los problemas que se vienen, por ¿no? supuesto. Eso no como lo que nos pasó una persona que tenía 10 años buscando la presidencia y no sabía ni dónde estaba parado, Terrible, por terrible. favor. Entonces, no es que, es que fue culpa, es que no sabíamos que me dejaron el país en estado deplorable. No, pues entonces si no sabías, quiere decir que no estabas preparado, entonces ¿para qué te lanzas de presidente? Ujú. De hecho, Paul, el hecho de que, que sea un presidente, algunos dicen interino, no lo creo así porque fue electo por votación, pero bueno, en este corto periodo es precisamente porque fue un desastre completo el señor Lazo, al punto de que tuvo que salir por la puerta de atrás, muy aparte de que crea que salió por la puerta de adelante, por la puerta de atrás. Entonces sí, Noboa sabía. Y cuando mencionas eso, me acuerdo mucho cuando hizo su discurso, que duró 8 minutos a propósito, y dijo que para combatir la delincuencia la única forma era la generación de empleo. Y no estamos viendo pues generación de empleo. Entonces, si estamos atacando, que me parece bien esa impresión positiva de ver al ejército tomando el control, y no reestructuramos lo que mencionaste, Paul, de la educación, de la salud, del bienestar, de la justicia jurídica, vamos a caer ya nomás otra vez en la desgracia. Bueno, Nelson, él es un presidente con con poco tiempo, Claro, no yo podemos sé, solucionar 2 meses, cosas, ni menos de 2 meses. pero por lo menos decir, bueno, este es el plan que tenemos. No lo dicen, Y ¿no? y así lo vamos a proyectar este es el programa que tenemos y tenemos esto para tanto tiempo. No sabemos ni dónde estamos. Es Lo único que verdad, sabemos es verdad. es que firmó un acuerdo para que también hagan un trabajo conjunto con las fuerzas americanas, Ajá. ¿no? Y una de las cosas que no estoy de acuerdo es que se le dé inmunidad a los soldados americanos en operaciones también con el ejército ecuatoriano si los militares ecuatorianos no tienen inmunidad. ¿Cómo Porque es eso? pueden aprovecharse y hacer trastadas, ¿no? Ya han pasado actos, como por ejemplo el de Nelson Serrano, que se lo llevaron de acá del país. Ujú, Allá está tiene una sentencia, me parece que a muerte. ujú. Entonces, hay un montón de cosas. Yo el otro día, hace unos meses, estaba en el Foro Europeo Latinoamericano y se hablaba, me parece que los de la Comisión de Derechos Humanos hablaban a los parlamentarios del Salvador, les decían que por qué no permite el presidente Bukele que vayan la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador. Ya. Y yo me levanté y les digo, porque me pareció inaudito, les digo, ¿por qué ustedes están hablando de lo que pasa en El Salvador? ¿Y por qué esa comisión, en vez de ir a El Salvador, no va al Ecuador, donde se mató un candidato a presidente, se mató a un alcalde, Claro. estamos viviendo una crisis carcelaria? Por qué a ellos? ¿Por qué les afecta tanto eso y por qué no les afecta lo que está pasando en el Ecuador? Cuando la crisis que estamos viviendo no es por Latinoamérica. ¿Dónde se vende la droga? Estados Unidos. De Europa. Puta Y, el man. de acá se mandan bloques. ¿Y dónde se dividen esas microdosis y se reparten a nivel nacional? ¿Dónde están los grandes capos? ¿De dónde salen los capitales que vienen a nuestra región para corromper a nuestra gente y para la producción de droga? ¿De dónde vienen esos capitales? De Europa y Estados Unidos. Totalmente de acuerdo. Los grandes capos están allá, no están acá. ¿De dónde vienen la mayoría de las armas con las que se mata nuestra gente? Por La favor, arma que mató el fiscal vino de Estados Unidos. de amor propio, de patriotismo y de darnos cuenta de que nosotros somos ricos, de que tenemos playas, costas, sierra, oriente, Amazonía, Galápagos. Otra de las cosas, por ejemplo, ¿usted sabe cuánto generan las Galápagos por año al Ecuador, a los ecuatorianos, siendo patrimonio? Ajá. ¿Usted sabe? No, Paul. Yo tampoco. Sin embargo, estuve hace poco tiempo allá y hay hoteles que cobran de 1.000 a 5.000 dólares por noche por persona. Wow. ¡Wow! Claro, Uno qué se queda y costoso. dice, "Wow, ¿dónde está esa plata?
y Claro. les cobran $100 a los extranjeros para entrar. ¿Dónde está toda esa plata? ¿Quién se está llevando toda esa plata? Sin embargo, en Galápagos no hay escuelas de calidad, no hay hospitales, no hay centros médicos de No, sí, calidad, eso es cierto, es totalmente precario. no hay planta de tratamientos residuales y servidas. Se va todo al mar, contaminando. El buque, que es de privado, que lleva todos los insumos a las islas y que hasta hace poco estaban desabastecidos, lleva los insumos, pero no regresa con la basura teniendo la obligación de hacerlo. Y ahora se está acumulando la basura a cielo abierto, que si viene una tormenta grande se va toda la basura al mar. Y digo, ¿y dónde está todo ese dinero que venía de no sé dónde? ¿Y dónde está todo eso? Y lo mismo pasa en la Amazonía, y lo mismo pasa en Esmeraldas. ¿Dónde está la refinería más grande que tiene el Ecuador? En Esmeraldas. ¿Dónde está el puerto más grande que tiene de transferencia de productos petróleos y gas en Esmeraldas? ¿Cuál es la provincia más pobre, mi querido Nelson? Increíble, increíble, es Esmeraldas. Por favor, el Ecuador está patas arriba. Sí, 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 sí. Oiga, Paul, y justamente le decía yo a la gente eso, ¿no? De la droga que decías. Yo decía, no, usted no se meta en la cabeza de que el marihuano que está en la esquina financia a esos grandes capos. La plata viene de afuera, es la única lógica para que se sostengan estos millones y millones de dólares por el tráfico. Paul, ha sido un gusto poder conversar contigo en esta mañana. Ojalá que no sea la última vez para seguir analizando de todo de los otros temas, porque creo que lo más importante y a la gente le hace bien es hablar, conversar. Creo que eso es. Conciencia de lo que realmente pasa. Sí, y eso es muy bueno. Gracias, Paul. Tus palabras para despedirnos. Abrazo, gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Muy bien, ahí estuvo Paul de San Blas, parlamentario andino. Bueno, me congratula mucho cuando siento que no estoy solo. Es que a veces me siento solitario. Cuando tengo una opinión, ¿verdad? Cuando analizamos con ustedes las cosas y yo digo, ¿será que estoy diciendo bien? Y luego escucho a personas como Paul y yo digo, bueno, no estoy tan mal, ¿no? Porque obviamente, por ejemplo, Paul tiene mucha más experiencia que yo en ese sentido, parlamentario andino y toda la cosa. Y escuchar que efectivamente, y miren la cosa, ¿no? Ya vamos con Tamara. Yo siento que la manipulación hoy está jugando un rol protagónico en nuestro país. Me da mucha pena. No discuto con la gente porque no quiero quitarle esa ilusión. Pero decía Paul que es impresentable que primero no nos presenten el plan que no sabemos cuál es. Que andamos a ciegas y que encima Estados Unidos nos quiera poner un plan de seguridad. A ese nivel de mediocridad hemos llegado y a ese nivel de desesperación. Porque si yo le pregunto a un taxista o a cualquier persona en la calle, me va a decir que prefiere 1000 veces que venga a Estados Unidos con su plan y nos dé paz, porque esa es la desesperación. Y en desesperación hay el aprovechamiento y están manipulando y se está manipulando, y ahí mucha culpa tienen los medios de comunicación, varios periodistas que ya se enfilan en esta cruzada de hay que hacer el cerco mediático para que crea la gente que estamos bien y esto haga que incluso tengamos más financiamiento y ver cómo salimos. La preocupación es que es un parche. La preocupación es que mientras te tienen creído por un lado con ciertas cosas, por el otro lado hacen lo contrario. Entonces ahí está. Te quieren imponer un plan con inmunidad para los militares estadounidenses. ¿A qué costo? ¿A qué costo? ¿Ok? Entonces hay una gran manipulación, mis queridos amigos, en este momento en temas de comunicación. Y la prensa nacional es responsable directa de ese lavado de cerebro. ¿Y saben qué creo yo? Lo único que están buscando es apalancar la reelección de Noboa. Porque Estados Unidos te dice, voy a hacer un plan de 5 años. ¿No? La gente dice, gracias. En un año de elecciones, ¿qué va a decir la gente? No, pues hay que votar por Noboa. Pues no ve que Estados Unidos está aquí por Noboa. Y luego es un círculo vicioso de que no entendemos, como decía Paul, que todo el financiamiento de la plata que viene para corromper a los jóvenes que ingresan a estas bandas, porque la plata de la droga financia los GDO para protección, traslado de droga, viene de Estados Unidos y de Europa. Es que no es el consumo interno, ese es otro mercado, que también hay que combatirlo.
pero los dineros poderosos vienen de allá y allá se maneja todo. Y luego, irónicamente, vienen y nos dicen, tranquilos, Ecuador, nosotros te cuidamos. Eso es hipocresía al máximo nivel.